Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la enfermedad celíaca. La enfermedad es una enfermedad justamente crónica que va a estar dada, está inmunomediada por la ingesta de prolaminas tóxicas, es decir, proteínas que se encuentran en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Esta enfermedad puede tener dos presentaciones. Especialmente en los chicos. La presentación clásica, que es la presentación sintomática con diarrea, inflamación intestinal, puede tener la presentación silente, que es aquella en donde se va a ver afectado los micronutrientes de nuestro organismo, o puede tener también, y especialmente en los niños, una afectación en el crecimiento, que va a ser uno de los puntos a tener en cuenta cuando hagamos la antropometría o cuando la realiza el médico o la nutricionista. ¿Cómo va a ser la alimentación, tanto del niño como del adulto que tiene enfermedad celíaca? Bueno, se basa principalmente en eliminar las prolaminas tóxicas. Entonces, recordemos, trigo, avena, cebada y centeno. Va a haber alimentos que no va a haber ningún problema, que con los chicos lo que utilizamos es el color verde, que quiere decir que son alimentos frescos y naturales. En estos alimentos no hace falta que nos fijemos porque que tenga el logo no, porque generalmente no están contaminados. Como por ejemplo el huevo, las frutas, las verduras, las carnes, tanto de vaca, de pollo, de cerdo, como de pescado. O también, por ejemplo, puede ser en el aceite o en el azúcar. Pero al venir empaquetados tenemos que buscar de todas formas que esté el logo de la ANMAT. Este logo se utiliza a nivel nacional, ¿sí? Que yo ahora se los voy a poner en una fotito. Viene en dos presentaciones, en blanco y negro, y tenemos la presentación en color, que es un círculo rojo con las 3 espiguitas en amarillo. Como reemplazo de la harina del trigo, la avena, la cebada y el centeno, vamos a tener otros alimentos como por ejemplo las féculas de mandioca o diferentes almidones de otros tubérculos o de otros cereales. También se pueden utilizar harinas de origen con las legumbres, ¿sí? Las legumbres no habría ningún problema de su consumo, por ejemplo las lentejas, los garbanzos, ¿sí? La alimentación también va a estar mediada de acuerdo a en qué etapa se encuentre el chico. Si está en una etapa aguda, vamos a tener que evitar los alimentos con lactosa, con altas concentraciones de sacarosa o azúcar, y evitar también los alimentos que tengan mucha cantidad de fibra. Una vez que pasa, según la tolerancia del chico, a una etapa de transición, vamos a poder incorporar la lactosa, o los alimentos con lactosa, pero de forma modificada y agregada en otros alimentos, ¿sí? Por ejemplo, en preparaciones. Lo mismo con la fibra, vamos a poder agregar alimentos altos en fibra o en moderada cantidad de fibra, pero subdividida, ¿sí? Cocida y subdividida. Y ya en la última etapa es donde el chico puede tener una alimentación normal, nada más que vamos a tener que tener siempre en cuenta que no haya contaminación con trigo, avena, cebada y centeno. Esta contaminación tenemos que tener en cuenta que se puede dar en los colegios, en restaurantes o mismo en casa. Por eso es muy importante que se utilicen vajillas diferentes, que se guarden en lugares diferentes los productos que son aptos y los que no son aptos para las personas celíacas. Muchas familias lo que hacen es optar por hacer todos la misma alimentación. De nuevo, de todas formas, si el menú de esa noche, de esa cena que preparan en casa va a ser, por ejemplo, un churrasco con ensalada, no tienen ningún problema en que lo coma toda la familia. El problema va a estar básicamente cuando utilicemos harinas. Entonces, para resumir, tenemos que tener en cuenta que los alimentos aptos son aquellos que tienen logos, salvo los alimentos que son naturales y frescos. Después, mucho cuidado con la contaminación cruzada, y luego tenemos que continuar el control por más que ya sepamos cómo es la alimentación y ya hace años que tiene celiaquía el paciente, tenemos que continuar con los controles con el pediatra y con la nutricionista para ver el crecimiento, el desarrollo de ese paciente y el cumplimiento de la alimentación.